Algo curioso de el sector textil en el Perú y algo que vimos nosotros los que trabajábamos en comercio exterior y en la apertura comercial fue que cuando el Perú empieza sus acuerdos de gran profundidad, empieza con el acuerdo con Estados Unidos, que satisfacía mucho como oportunidad al sector de confecciones peruano, en general todo el sector textil peruano. De hecho, en ese acuerdo hay una regla para que incluso los bienes del Perú sean exportados con beneficios a los Estados Unidos, empezando con el hilado, es decir, solamente se podrá exportar bajo el TLC Perú-Estados Unidos si es que eso tiene un hilado de Perú o de Estados Unidos. Eso, La posibilidad más grande será la de Perú, por claro, supuesto. pero eso tiene un origen, una preocupación de que entren a Estados Unidos productos subsidiados de otros países. Había una razón, ¿no? No era por efecto de subsidio, sino por una decisión de la industria nacional de hilados de incorporar necesariamente su insumo a la confección peruana, cosa que en ese momento el Ministerio de Comercio Exterior y los equipos negociadores vieron bien y le asegura un mercado a los hilados del Perú, ¿no? Entonces, ese acuerdo parecía muy satisfactorio y de hecho era muy satisfactorio a los textileros peruanos y a los hilanderos incluso. Pero cuando se pasó a trabajar con otros países, vamos a decir China, ¿no? O países del Asia, pero China específicamente, la cosa se volteó. Ya no eran los agricultores los que se quejaban por los acuerdos de libre comercio, como en el caso de Estados Unidos, sino eran los confeccionistas. Y fue tanta la reacción, sobre todo de los confeccionistas peruanos, que pasó algo que la gente no dice mucho y que es muy importante. Prácticamente todo el sector de textil y confecciones, bastante del sector de calzado y algo de metal mecánica estuvieron excluidos del trato preferencial del acuerdo de China con Perú. Es decir, esos productos nunca llegan con eliminación de aranceles de China a Perú, salvo que Perú hiciera una eliminación por su lado de manera unilateral. Entonces es curioso cómo esos dos casos representan directamente los intereses de sectores económicos aquí y cómo se refleja eso en el texto final de los acuerdos. Ahora, a ninguno de los dos sectores le ha ido mal. A la agricultura no se podría decir ni remotamente que le ha ido mal con el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Pero los algodoneros reclaman un montón, pues. Los algodoneros reclaman ¿por qué? Porque desde 1968 la superficie cultivada de algodón del Perú ha estado cayendo sostenidamente. En 1968 no había tratados de libre comercio. No había ni siquiera la misma política de subsidios que se tenía en los 40 o en los 70 en los Estados Unidos. Entonces hay factores estructurales en el Perú que hacen poco competitivo el algodón. Hay uno muy conocido que ha estado en debate recientemente, que es el uso de algodón genéticamente mejorado de alto rendimiento. En el caso específico de la investigación contra algodón estadounidense que hace Indecopi hoy, se está investigando dos tipos de algodones, Upland y Pima. Upland en 95% y Pima en 5%. Ya. 94% de todo ese algodón es transgénico, es genéticamente mejorado para tener más rendimientos. Y si uno compara los rendimientos en campo del algodón Upland y Pima de Estados Unidos con el algodón que tenemos aquí, nosotros, por haber tomado la decisión de prohibir esa semilla transgénica para el algodón y para otros productos, pero específicamente para el algodón, estamos perdiendo competitividad aún más. Además de los factores de no haber tecnificado al agricultor, no haberlos modernizado, tener, en fin, parcelas demasiado pequeñas, etcétera, ¿no? Pero aún así, el discurso de los algodoneros es que la culpa de sus males, digamos, es el sector externo, ¿no? De la apertura, que están reclamando más protecciones. Pero ese es el discurso del peruano en general, ¿no? Ese es el discurso, pareciera ya casi el latinoamericano. Es otro el que tiene la culpa y no yo de haber hecho la tarea. Pero si tú ves la superficie que se cultivaba de algodón desde 1968 hasta 2013, ves una caída sostenida que no se debe a ningún subsidio de los Estados Unidos. De hecho, en 2003 hubo un estudio del Ministerio de Comercio Exterior para ver cuánto impactaba el subsidio de algodón en el precio internacional del commodity. Es pequeñísimo. Ya. Bueno, entonces, ya, ok, los algodoneros sacamos lo Yo de creo que los... tienen una plataforma política y
de organización en la que repiten discursos pero que no son necesariamente acertados ni se condicen con la realidad de su industria, porque es una industria que está ahorita en declive por no haberse tecnificado. Ahora, lo que sí es cierto es que como parte de las negociaciones que hubo el TLC, se planearon compensaciones a los algodoneros acá en el Sí, Perú, ¿no es cierto? es cierto, hubo un fondo que se aprobó el mismo día que se aprobó en el Congreso del TLC, pero por efectos del precio del algodón que estaba alto en esos años, no hubo necesidad de activar el fondo. El fondo está listo para que se active, pero no se ha llegado a los precios de algodón que gatillaban, vamos a decir, esas compensaciones, ¿no?, que están previstas. Ya, ok. Entonces la situación del, digamos, del sector externo en relación a Estados Unidos con China son distintas, por Son estos elementos que distintas, tú decías. son distintas, ¿no? En agricultura se pensó que el TLC con Estados Unidos iba pues a devastar toda la agricultura del Perú, que iban a quedarse sin trabajo miles y miles de agricultores, y eso no ha pasado, es todo lo contrario. Agroindustria es prácticamente el único sector, cuando vemos las cifras con el equipo de estudios económicos de COMEX mes a mes, agroindustria es el único sector que está creciendo todavía, en medio de toda la tempestad que ya estamos experimentando, ¿no? Entonces, es un sector de esperanza, y en parte es un sector de esperanza porque hay ese acceso comercial a Estados Unidos y a otros mercados. Entonces, era todo lo contrario, ¿no? ¿Y esto cómo afecta al sector textil nacional? El insumo para el sector textil es el algodón. Deberíamos pasar a tener un algodón más competitivo. No es posible competir con algodones de Bangladesh, de Egipto, de Estados Unidos, de India, del país que nosotros querramos elegir, si no tenemos la misma tecnología, los mismos factores para hacerlo competitivo. Y no los tenemos en este momento. Es un absurdo que haya una ley 29811 que le prohíba al algodonero usar semilla de alto rendimiento. Le están cortando las manos para producir. Y eso está haciendo que tengan poco poder para negociar con sus clientes, etcétera, ¿no? Y que no puedan ni siquiera invertir más en tecnología. Entonces es un círculo vicioso del que nunca vamos a salir si no tomamos la decisión de modernizarlos. Hay mucha gente que tiene miedos infundados sobre la biotecnología, pero en el caso del algodón estamos perdiendo una gigantesca oportunidad. Ya, y esto lleva a que la industria textil en el Perú use algodón extranjero, o sea que importado. Bueno, lo que pasa es que ha bajado tanto la superficie cultivada de algodón que ya no se da abasto el algodón nacional para el confeccionista local. Entonces se tiene que importar. Si tú vas a usar Indecopi para bloquear importaciones de Estados Unidos o encarecerlas con derechos compensatorios por supuestos subsidios, en verdad lo que vas a hacer es encarecer el insumo para los confeccionistas nacionales. Yo no creo que ningún confeccionista nacional quiera que se encarezca el algodón importado a Estados Unidos. Ya, ¿cuál es la situación de ese caso? O sea, ahorita está en proceso. En ese caso ya se ha emitido el informe de hechos esenciales, que es un resumen de lo que en los hechos y bajo la ley piensa la Secretaría Técnica de la Comisión del Indecopi que ve estos casos. Y todo parece indicar que quieren imponer la sobretasa. Y hay el incentivo perverso también de que la sobretasa por algodón o incluso la sobretasa que se cobraría por castigar a todo el sector de confecciones chino, supuestamente por precios dumping, es un recurso directamente recaudado por el Indecopi. Eso es extrañísimo. Es decir, la propia agencia que analiza esto podría recibir esos recursos, ¿no? Eso es una cosa que hay que revisar. Ya, pero ¿cuál es el origen, digamos, de ese caso? O sea, hay una percepción de que estos subsidios que se están aplicando en Estados Unidos tienen un impacto negativo. O sea, ¿cuál es el camino al que se llega para esta situación? El camino normal es el siguiente: se identifica a partir de una de las partes afectadas, sean los algodoneros o algunas veces de oficio, es decir, el propio Indecopi identifica que hay una política en los Estados Unidos, en este caso, de dar una ayuda interna al algodón, ¿no? Entonces, lo que se mide es si esa ayuda interna está causando una distorsión en el precio que justifique establecer un derecho compensatorio en la frontera del Perú para nivelar las cosas. En este caso nosotros no creemos que haya eso, ¿no? Ha habido una rebaja de aranceles en los últimos años por efecto del TLC, que se rebajó el arancel de Estados Unidos también. Entonces, solo esa rebaja de aranceles ya explica la reducción de precio que estamos teniendo en el insumo de algodón que recibimos importado. Entonces, no hay en verdad un caso sólido
para castigar al algodón de Estados Unidos. Y mucho menos razones para hacerle más caro el insumo a los confeccionistas nacionales que no pasan por un buen momento, ¿no? ¿Y por qué están pasando por un mal momento? O sea, en general por el sector externo mundial, dices. Globalmente no están pasando por un buen momento, no están en un cataclismo, no están destruidos ni están, vamos a decir, cerrando, pero no están tan bien como estaban hace 2 o 3 años. Entonces, no es momento tampoco de encarecer injustificadamente un insumo que tienen, ¿no? Ya. Este reclamo que va a haber en Gamarra, ahora en septiembre, ¿tiene algo que ver con todo esto? Nosotros creemos que es extraño lo de Gamarra porque hace pocos días vimos un anuncio de un dirigente de Gamarra diciendo que Gamarra crecería en 2013 10%, ¿no?, en sus ventas nacionales y exportaciones, porque se abrían los mercados de Sudamérica, de Brasil, etc. Entonces eso es una buena noticia. Cada que vamos a Gamarra un sábado en la mañana, nosotros no vemos a 14.000 empresarios quebrando. Lo que vemos es es una explosión de comercio como siempre lo hemos visto. Entonces es muy extraño que 6 días después de ese anuncio que es positivo, se diga más bien que hay 14, que de acuerdo a una fuente del Poder Ejecutivo, hay 14.000 empresarios que irían a quebrar en confecciones en Perú. Ningún economista ha registrado eso, ningún equipo de estudios, nadie lo supo antes. ¿De dónde tiene esa magia ese miembro del Poder Ejecutivo para saber que 14.000 confeccionistas van a quebrar? O sea, y además sin dar su nombre. ¿Qué cosa está pasando para que haya un anuncio de ese tipo? Eso es muy raro para nosotros. Luego, a los 4 días de ese anuncio, que dice exactamente lo contrario del anuncio del dirigente de Gamarra de crecimiento de 10%. Primero crecemos 10%, luego 14.000 empresas quiebran y luego vamos a una marcha el 5 de septiembre. Entonces todo parece indicar que es una escalada para hacer una presión política para obtener algún favorecimiento, quizá en el caso de antidumping contra las confecciones chinas. Hay que pensar también que estos son industriales, los comerciantes de Gamarra que le venden a 29 millones de peruanos. Son los 29 millones de peruanos los que tienen que recibir también parte del beneficio de esa cadena. Si vamos a bloquear competencia de China, lo que va a ocurrir es que probablemente el beneficio que le pertenecía a esos consumidores al ahorrar va a quedar con los industriales y con los confeccionistas. Y debería haber un equilibrio ahí. Poder ahorrar el consumidor también con prendas baratas si decide comprarlas. Ya, el caso con China es distinto, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con otro tipo de políticas que también estarían afectando al sector industrial, ¿o no? Al comienzo del caso con China y en el informe inicial que hace el Indecopi para empezar el caso, dice que hay en China una política de subsidios, que hay incluso unas violaciones a principios laborales, etc. Es decir, describe muy grosso modo, en verdad, porque no lo detalla, no especifica cuáles son las políticas, nada, sino que describe en general que hay un problema estructural en la cadena de confecciones de China que hace o haría que se distorsione el comercio llegando hacia Perú. En este caso específico, que lleguen los productos a menos precio en Perú de lo que se venden en China. Si se pensaba que había una distorsión originada en subsidios, por ejemplo, en China, otorgados a la industria de confecciones, lo que había que hacer era en Perú empezar una investigación por ese subsidio. Pero no ha sido esa la opción del Indecopi. Lo que ha hecho el Indecopi es optar por la vía fácil y decir, vamos a hacer un antidumping, que normalmente se hace contra 1 o 2 productos, investigando muy profundamente, pero ha hecho el antidumping contra 276 productos. Es decir, todo el sector de confecciones de China. Nunca en la historia de la OMC, nunca un miembro de la Organización Mundial de Comercio ha hecho una cosa de esta magnitud. Es gigantesco, colosal, y nosotros ni siquiera entendemos cómo los funcionarios del Indecopi han podido analizar todo esto en tan poco tiempo, ¿no? Es impráctico, pero además, sobre todo, es una vía que nosotros consideramos ilegal. Y específicamente ilegal, ¿por qué? Porque en la base de las consideraciones que tiene Indecopi, niega la condición de economía de mercado de China que Perú ya ha reconocido en su propio Tratado de Libre Comercio. Entonces estamos expuestos a un riesgo incluso legal. Ya. ¿Y la OMC puede aplicarnos alguna sanción por hacer esto? En OMC, China podría ir a hacer consultas a Perú en el Comité de Defensas Comerciales, de Medidas Antidumping, para preguntarnos primero cómo hemos estado aplicando los acuerdos.
Y en el proceso contra textiles chinos aquí en Indecopi ha habido varias violaciones al acuerdo. No las voy a detallar porque los cansaría, pero ha habido varias violaciones al acuerdo que Comex hará público pronto. Entonces, sí nos pueden preguntar por eso. Pero hay algo más grave, y es que a nivel bilateral nosotros tenemos un acuerdo que permite, por ejemplo, exportaciones crecientes de uva y de pota a China que podrían verse afectadas si es que China decide hacer una represalia. Y China probablemente tenga la opción de no avisar que hace una represalia, simplemente haga una política de parar un poco las importaciones o de dificultarlas. Ahora mismo los exportadores de uva están teniendo problemas y trabajos pendientes con China que podrían solucionarse de haber un ambiente mejor, un ambiente comercial mejor con China. No lo tienen, no pueden trabajar. Ya, ¿y qué otro problema, digamos, afecta al sector textil industrial ahorita en el Perú fuerte? Bueno, a mí me parece interesante citar el caso de Gamarra por las propias declaraciones de los dirigentes de ahí, ¿no? Que tienen si quieres, un aspecto que nos parece importante. Si Gamarra compite no solamente en vender una ropa, sino en dar un servicio con centros comerciales y con otro tipo de lugares de expendio, lo que tendría que hacer es trabajar con las autoridades locales, municipales, etcétera, para asegurar que su oferta de servicio sea similar o competitiva con aquella de un centro comercial. Un lugar ordenado, seguro, al que se pueda ir a toda hora, en el que se pueda tener una experiencia incluso de todo el día, parar a comer por ahí. O sea, con vía de entrada y salida, digamos. Exactamente, fácil de llegar, poder estacionar. Ese tipo de servicio lo tiene que construir no solo Gamarra, sino cualquier emporio de textil y confecciones que tenga el Perú, en cualquier ciudad. Entonces, ese concepto tiene que llegar para la idea de modernizar la manera como los confeccionistas nacionales venden sus productos. Eso es importante, nos ha dado mucho gusto leerlo en gestión como un concepto que estaban trabajando con la municipalidad, pero quisiéramos ver que actúen más rápido en llegar a esos estándares, ¿no?